Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el 14, versículo 26 en adelante. En un momento les doy el nombre de la predicación. Quiero entrar directamente a la palabra de Dios para hacer un punto de aclaración para ir a la prédica. ¿Estamos ahí? Lucas capítulo 14, versículo 26 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide con condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hablemos con el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente, Señor, en tu casa, Señor, o estar atentos, Señor, ahí a este medio social, Señor, a este medio de comunicación, para escuchar tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que podamos dar frutos, Señor. Queremos ofrecer nuestras vidas, Señor, así como nos enseña tu palabra, Señor, de ser discípulos, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Queremos ir al crecimiento, Señor, y al conocimiento, Señor, de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que hables a nuestras vidas. Amén. Tomen asiento, hermanos. En la vida hay situaciones adversas. Creo que es lógico, es obvio que en cada uno de nosotros enfrentamos situaciones adversas que se nos presentan y no nos queda de otra que enfrentarlas. Y hay otras que nosotros mismos decidimos provocar y enfrentar, y obviamente con la intención, con la motivación de lograr un propósito. Habla de una elección voluntaria, porque cuando dice aquí, ¿quién que se pone a edificar? Bueno, habla de que alguien que voluntariamente decide algo. ¿Quién que decide ir a la guerra? Bueno, es porque hay una voluntad propia. Habla de una elección voluntaria. En la vida hay veces que hay que perder poquito para ganar mucho o ganarlo todo. Eso lo voy a ir, déjeme se lo defino. Es, por ejemplo, si yo quiero abrir un negocio, tengo que invertir, tengo que despojarme de algo o tengo que invertir en algo. Obviamente en el negocio, nadie que dice, quiero un negocio, ¡pum! ¿Ya tienes el negocio? No, habla de que tienes que invertir tiempo. Habla de que tienes que perder algo, tal vez, despojarte de algo que quieres. Por ejemplo, tu cosecha, quieres tu cosecha, pero quieres vender tortillas. Bueno, tienes que llevar al molino, hacer masa y vender tortillas. Tienes que despojarte de ese maíz. Es un ejemplo. O cualquier negocio que quieras abrir. También habla de hay que perder poquito para ganar mucho, ganarlo todo. Por ejemplo, tiempo en educación. Tienes que invertir tiempo para educarte, instruir, leer, aprender o estar con alguien que te esté enseñando, tal vez teóricamente o tal vez algo práctico, técnico o obviamente tal vez a una escuela, un estudio. Por ejemplo, también en construir. El ejemplo que nos está dando el Señor Jesucristo. ¿Quién que se pone a edificar? Habla de que
tienes que invertir, tienes que calcular y tienes que construir. Y en esa construcción pues habla de que tienes que perder poco para ganar mucho. ¿Quieres un edificio grande? Bueno, tienes que invertir más, ¿correcto? Por ejemplo, habla de enseñar. Si quieres que tus hijos crezcan, que maduren, tienes que invertir tiempo en ellos, enseñarles tal vez cómo trabajar, o tal vez cómo hacer cosas, o tal vez cómo ser honrados. Obviamente con el ejemplo, cómo aprendamos unos con otros, cómo pueden aprender de nosotros los padres. El conquistar a la mujer de tu vida, la mujer de tus sueños, habla de que tienes que invertir tiempo. Mira, varón, llévala a los tacos, llévala al cine, a las hamburguesas, algo, invierte, pierde algo para que ganes mucho. O tal vez no te gusta algo de ella, bueno, tienes que invertir algo, tienes que perder poquito, tal vez un coraje para que ganes mucho. Pero el ejemplo que nos está dando el Señor Jesucristo habla de perder tu vida para ser un discípulo, porque dice la Escritura, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, a su madre, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Habla de que tenemos que invertir y tenemos que perder poquito. ¿Qué sería? ¿Qué es la vida del hombre si no es neblina que se desvanece? Habla de que, ¿qué tanto son 30, 40, 50 años que podamos vivir comparado con la eternidad? Habla de perder nuestra vida para ganarlo todo, que es la vida eterna. Pero también puede ser de perder un poco para no perderlo todo. Vea estos dos ejemplos. Hay veces que hay que perder poquito para ganar mucho. Habla de invertir, calcular el costo, evaluar. Pero también hablo de el perder poco para no perderlo todo. Y eso lo he enseñado en las clases que he dado en lo que habla de las finanzas, economía, que nos enseña la palabra de Dios, que hay veces que hay que perder poquito para no perderlo todo. Por ejemplo, si estás endeudado, que habla de que no pagas la renta y dices, no pago la renta, o no doy mi pago de la casa. ¿Qué va a hacer el banco o qué va a hacer el arrendatario? Te va a despojar, te va a correr de la casa. Viene con una orden, con una ley, y viene con el policía y viene con gente que te van a sacar de la casa. No es de que si quieres o no, porque no te pertenece esa casa. Pero tú estás aferrado a tu televisión de 70 pulgadas, a tu estéreo, a tus camionetas, tus carros, y no quieres venderlos para pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque no quieres perder nada, entre comillas, pero ya lo perdiste todo. Hay unos que no quieren perder, por ejemplo, la vergüenza. Por ejemplo, tienes que perder poquito para no perderlo todo. Por ejemplo, si estás en deuda, vende lo que tienes para que pagues lo que debes. ¿Me explico? Porque si no, lo vas a perder todo. Ese es un ejemplo de cómo hay veces que hay que perder poco para no perderlo todo. Hablo también de perder amistades. Tal vez hay amistades que son tóxicas para nosotros. Amistades que, por ejemplo, si yo me junto con los del barrio donde están hablando todo el tiempo malas palabras, chistes groseros y todo eso, y eso hace que mi testimonio no avale lo que yo predique. Porque yo puedo hablar de Cristo ahí en la otra esquina, pero en cuanto se dan la vuelta, yo me voy y me estoy con los del chiste y con los que están tomando, aunque yo no esté tomando. Hay cosas que me están perjudicando y que no me conviene estar con ellos. Y habla de cortar de tajo, perder esas amistades para ganar mucho. Porque entonces, ¿cómo podría evangelizar? ¿Cómo podría llevar la palabra de Dios si mi testimonio habla de que no quiero perder ahí a esas amistades o inclusive familiares? Porque dice aquí, todo aquel que ama, dice, si alguno viene a mí y no aborrece, no quiere decir de que no le vas a hablar a tus padres, no aborreces a sus padres, madre, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo de que ya no les vas a hablar, sino que está diciendo de que en la balanza de lo importante, de lo imprescindible, es mejor Dios
¿Qué es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero si tú pones más a tus hijos, entonces caes en la idolatría. Hay amistades que son tóxicas y hay veces que hay que perderlas para ganar más. El dejar malos hábitos, también hay que perder a veces esos malos hábitos que no son dañinos. Puede haber buenos hábitos, pero hay malos hábitos que por supuesto nos están haciendo daño y hay que perderlos. ¿Para qué? Para no perderlo todo. Otro ejemplo puede ser de perder lo que nos está enseñando el contexto de este versículo, perder nuestra vida para no perdernos en el infierno, para no perderlo todo. Por eso por eso dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El título de esta predicación se llama Escogiendo mis batallas. Grábate eso, escogiendo mis batallas. Cuando tú te veas enfrentado o enfrentada a una situación que tú sabes que es una batalla que estás ahí llevando, tal vez ahí con un compañero de trabajo, en una tentación, tal vez ahí en un problema que vas a enfrentar o que dices, bueno, quiero estudiar esta carrera, pero implica esto y esto otro. Calcula el costo, escoge tus batallas. Lo quiero llevar a lo práctico, pero te lo voy a enseñar con la Biblia, para que tú aprendas a escoger tus batallas. Tú no puedes, déjeme hago un punto de aclaración. Esto yo lo aprendí del pastor Tony Martín del Campo. Él ejercía, es un abogado de título, pero él ejercía la abogacía, ejercía como abogado, en lo cual cuando le venían y le presentaban el caso, él evaluaba y dice, no, la llevo de perder, mejor no tomo este caso. Y le daba el consejo, ¿sabes qué? La llevas por perder. Mejor yo que tú cedía y haz un pacto o haz un trato con aquella otra persona para que no pierdas todo. Es el consejo que te puedo dar. Yo no me puedo meter en esto. ¿Por qué? Porque pues, oye, saliste en la cámara, están tus huellas digitales, está todo, la llevas de perder. Y por eso él decía esto, debes de aprender a escoger tus batallas. En lo cual a mí se me quedó presente, dije, es cierto. Y un día lo voy a enseñar. ¿Y qué creen? Hoy tocó ese día. Eso me lo enseñó hace mucho. Y hoy quiero enseñarles de lo que he aprendido y cómo la Biblia nos enseña de todo esto. Tú no puedes, ya son mis comentarios aquí, tú no puedes escoger tener problemas o no. La vida está llena de situaciones, de problemas, adversidades, tentaciones. Tú no puedes escoger tener problemas o no. Lo que sí puedes hacer es escoger tus batallas. El Señor Jesucristo nos está enseñando de evaluar el costo por seguirle y ser su discípulo. Aquí nos está diciendo, ¿cómo es que podemos llegar a ser su discípulo? El encabezado del versículo 25 en adelante dice, Jesús habla del costo de ser discípulo. El Señor Jesús nos está enseñando de que aprendamos a evaluar el costo. Él no nos está engañando, Él no nos está diciendo, ven a mí, se te van a acabar tus problemas. No, ¿sabías que quién no ha enfrentado más problemas cuando decidimos seguir al Señor? Porque habla de una cruz, hermanos. Si usted no está sintiendo el vituperio, para empezar del mundo, la familia, que ya te hiciste cristiano, que esto, que lo la burla de la gente, el mundo. Si tú no estás sintiendo al adversario por excelencia, porque es adversario del diablo, que viene ahí con tentaciones, viene ahí con sutileza, a tratar de seducirte, de engañarte, entonces aún no has llegado al punto de ser un discípulo, aún no has conocido a Jesús, porque el ser discípulo nos abre el entendimiento para ver, caray, que esto está mal. Simplemente, aunque la misma conciencia que Dios nos dio nos lleva a evaluar, eso está mal. El matar es malo, el robar es malo, el decir malas palabras es malo, el tomar es malo. Aunque la gente se quiera engañar, no, yo esto lo controlo. No puedes, porque aún la Biblia nos dice que el que es esclavo del pecado quiere deshacerse de eso, dejar de hacer esas cosas, pero no puede. ¿Por qué?
porque somos carne. Y como carne, el que es de la carne, carne es. Va a hacer las obras de la carne. Pero el que es del Espíritu, hablando de una nueva naturaleza que hemos recibido al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, obtenemos una nueva naturaleza. Y el que es del Espíritu, Espíritu es. Eso nos habilita, nos capacita para decirle no al pecado, para resistir al pecado. Algunos desertarán del llamamiento para ser su discípulo al calcular el costo como poner a sus seres queridos en segundo lugar en sus vidas. Sería intolerable para ellos y caen en la idolatría. Yo recuerdo que una sobrina, me acuerdo que cuando nosotros nos convertimos al Señor, llevamos el Evangelio, y una sobrina le compartimos el Evangelio y fue a la iglesia, pero un día, ya después ya no quiso ir. ¿Saben por qué? Porque una de sus amigas le dijo, no, yo no quiero ir a esa iglesia, yo soy católica, apostólica y romana. Órale. Y por esa decisión de la amiga, ella ya no quiso ir. Estoy hablando de sus palabras. Y mire, todo aquel que ama más a padre, madre, hijos, hijas, hermanos, amistades más que a mí, no es digno de mí. Si tú estás evaluando donde dices, no, es que si me hago cristiano, ay, mi mamá se va a enojar, mi papá se va a enojar, mis abuelos se van a enojar conmigo, me van a desheredar. O las amistades que tengo, o me van a tachar ahí en el barrio como el evangélico, el cristiano o el protestante. Es porque estás evaluando y tú estás diciendo, no, yo prefiero que no me digan así, prefiero ser del montón. No quiero ser de ese remanente. Porque mire, aún así, no todos en las iglesias, hermanos, son cristianos. Déjeme se lo digo claramente. No todo aquel que me llama Señor, Señor entrará al reino de Dios. No es de que si Jesús quiso decir eso, no, Jesús lo dijo. Y usted tiene que entender. Y el Espíritu mismo da testimonio a su espíritu si usted es salvo o no, si es hijo de Dios o hija de Dios o no. Yo no trato de que usted vaga en su pensamiento, ¿seré cristiano? No, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios da testimonio a su espíritu si usted es salvo o no. Y si usted dice, sí, soy salvo, ¿por qué? Porque he creído en el Señor Jesucristo, porque he entregado mi vida al Señor Jesucristo. No soy perfecto, no soy perfecta, voy caminando, tropiezo, caigo, pero sé que el Señor está conmigo. Sé que ahí la llevo, sé que, híjole, tengo tentaciones, tengo luchas, pruebas, pero sé que Jesús es mi Redentor, sé que mi Dios vive. Y eso lo lleva a usted, lo eleva a otro nivel, a resistirse al pecado. O hace mínimo sentir vergüenza por el pecado que ha cometido. Porque si usted no siente vergüenza al haber cometido un pecado, mire, usted, no se engañe, usted no es cristiano. Porque el Espíritu mismo lo redarguimos, lo entristecemos. Si usted no siente tristeza por el pecado que ha cometido, no se engañe a sí mismo, ni no se quiera engañar. No, porque el Espíritu le va a decir, mire, es más, sería estar perdiendo el tiempo. No le estoy diciendo para que no venga a la iglesia, porque el conocimiento nos abre el entendimiento. Entonces sí, estoy en el lugar correcto. ¿Por qué somos cristianos? Porque estoy evaluando y calculando el costo por seguirle. Algunos desertarán del llamamiento al calcular el costo como poner a sus seres queridos en segundo lugar, como a sus papás, sus hermanos, en segundo lugar en sus vidas. Y eso sería intolerable para ellos. No, es que es primero mi mamá. Miren, hay algunos que tristemente tienen este concepto de que le dicen a la esposa, es primero mi mamá que tú, porque a ella yo la conocí primero. Y no entiendes lo que dice la Biblia, que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Saben? Yo en mi ignorancia en el mundo, y un día eso se lo dije a mi esposa. Primero mi mamá. Yo no conocía del Señor y no me quiero justificar, porque era mi ignorancia. Ahora que conozco, sé que es primero mi esposa. Cuando yo conocí del Señor, evalué esto. No, sí es cierto, es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿estaba ofendiendo a mi mamá? No, de ninguna manera.
Porque Dios hizo el vínculo entre los hijos y los padres, es de que se cortó el cordón umbilical y ya se deshizo. Pero con la esposa no, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y si lo separa el hombre o la mujer que decide, no, ya no quiero andar con él, ya no quiero, no sabe la que usted se está enfrentando contra el mismo Dios. Pero el ser su discípulo implica otra cosa. No solo poner a Dios en primer lugar, porque muchos dejan a sus seres queridos en el nombre de la religión. Esto habla porque no, dice la Biblia que el que no ama a padre, que el que no ama a Dios más que a los papás, a los hijos, y tuercen las escrituras. El Señor Jesucristo confrontó a los fariseos. Ustedes llaman corbán, que significa mi ofrenda es para Dios, la ayuda que le iba a dar a mis padres. Y dice, no, se justifican con la misma escritura, se quieren justificar, pero invalidan la palabra de Dios, porque dice la escritura, el mismo Señor Jesús, honra a tu padre y a tu madre. Cuando dice dejará padre y madre, es cierto, te vas a despadrar, pero eso no significa que vas a romper el vínculo que tienes con ellos y tu responsabilidad de cuidar a tus padres, a tus viejitos, en agradecimiento por lo que hicieron, cómo cuidaron de ti. Aún así hayan sido a lo mejor no los mejores padres, pero hay una responsabilidad moral primeramente y con el entendimiento de la palabra de Dios que implica de que nosotros tenemos que ser responsables con nuestros padres. Amén. Ahora, mire esto, que cuando nosotros podemos justificarnos y decir, no, es que voy a seguir al Señor y voy a seguir al Señor entre comillas, y dejas de hablarle a tus familiares que no son cristianos. ¿Dónde dice eso? No, porque dice la Escritura, si dijeras esto, entonces tendrías que salirte a otro planeta, a otro mundo, porque donde quiera hay pecadores, ¿cierto? Y en la familia abundan. Hablo de inclusive familia cercana o familia lejana. Y eso no está diciendo, no, porque ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Habla de que nosotros tenemos que llevar el evangelio a ellos, de que ellos se conviertan al Señor y no nosotros a ellos. Entonces, unos se quieren justificar dejándoles de hablar a los inconversos, aún nuestros familiares. Y no te equivoques. Cuando dice, mire lo que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. Cuando dice aborrecer es de amar menos. No dice que los dejes de amar, no dice que dejes de ser responsable con tus padres o con tus hermanos cuando están en una necesidad, ese vínculo que hay, ese vínculo sanguíneo que hay. Pero dice, y el que no lleva su cruz, porque algunos pueden decir, yo aborrezco a mi familia y me caen gordos y tan feos, porque están prietitos. O tan así, no, yo soy la bonita del Señor, yo soy el bonito del Señor. Sí, pero no sigues a Cristo, no renuncias a ti mismo. Hay dos implicaciones, ¿se fija? Dejar de amar más a nuestros familiares que a Dios, es el primero. El segundo versículo, el 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, habla de rendición, someternos a Dios. Porque inclusive en el Evangelio de Juan el Señor dice, muchos matarán en el nombre de Dios. ¿Y dónde dice, implica de que, dónde está el versículo? No matarás. Pero muchos en el nombre de la religión hacen lo que hacen. Roban, matan. Mire los musulmanes, se amarran bombas en el nombre de Dios. ¿Cuál Dios? Porque el Dios de la Biblia dice, no matarás. Amén. Habla de que, porque muchos dejan a sus seres queridos en el nombre de la religión, pero no siguen a Jesús ni a sus enseñanzas, y mucho menos renuncian a ellos mismos. Ellos escogieron su batalla y decidieron no enfrentarla. Ellos decidieron, no, yo no quiero seguir esta batalla. Yo decido no pelear esta batalla, lo que sigue diciendo. Y dice, el Señor Jesús dice, no, está bien. Mire, se necesita valor para, después de que ya fuimos confrontados con nuestra naturaleza, con nuestro pecado, se necesita valor
para decirle a Dios, no quiero nada contigo. Ahora, eso Dios lo respeta también. Muy valiente, ok, ahí está. Siga su vida. Sigue robando, sigue mintiendo, sigue adulterando, sigue tu vida, sigue ahí en tu prostitución, en tu adulterio, sigue ahí en tu homosexualismo, sigue ahí con tu ateísmo. Pero sabe esto, que tarde que temprano morirás y tarde que temprano te verás enfrentado al juicio. Que no creo en Dios, aunque no creas en Dios, papá. Está establecido que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Creamos o no. Pero estamos nosotros haciendo ya a un lado a los que decidieron no seguir a Jesús, porque evaluaron y calcularon el costo. No, es que es mucho. No, yo prefiero a mis papás, yo prefiero a mis hijos, que no me digan nada. Yo prefiero a mis familiares, a mis hermanos, ahí andar en el sangoloteo, ahí. Yo prefiero andar con ellos, o prefiero renunciar a ellos, pero no sigo a Jesús. ¿Y cuál? Es lo mismo. No puedes ser su discípulo. Creyentes hay muchos, en las iglesias y fuera de las iglesias, pero discípulos habla de aquel que se somete a su maestro. Habla de un aprendiz. Por eso dice el Señor, id y hacer discípulos. Él no dice, id y hacer creyentes. Creyentes todos creen en un Dios, porque la necesidad del hombre, la naturaleza del ser humano, hay un hueco espiritual, porque estamos muertos espiritualmente, espíritu, cuerpo y alma. El alma la tienes, el cuerpo lo tienes, pero espiritualmente estás muerto y hay un hueco, y hay una necesidad de creer en algo. Unos creen en los extraterrestres, otros creen en la naturaleza, unos creen en Santa Cayetana, en lo que quieran creer. Pero hay un Dios creador de todas las cosas. Y dice la Escritura que el que niega al Señor, el que dice no hay Dios, dice la Escritura, no solamente lo llevan incrédulo, sino que es un necio, porque sabe que existe, pero su entendimiento lo quiere llevar a que no existe, y se niega a sí mismo. Pero estamos nosotros, entiéndase, quiero creer que todos los que estamos aquí, pero estamos nosotros que un día nos presentaron a Jesús y su evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Quién es Él? ¿Y quién soy yo como persona, como ser humano? ¿Quién soy yo? Yo soy polvo, soy tierra, y Él es de arriba. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que no somos iguales. ¿Qué vino a hacer aquí a la tierra? ¿Por qué descendió? Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. ¿Pero por qué? Bueno, la Escritura nos enseña. Y nosotros estamos siendo instruidos, enseñados, estamos siendo cultivados. Por eso venimos al culto, para cultivarnos en la palabra de Dios, para ir y enseñar, evangelizar a los que no conocen de Dios. ¿Por qué vino aquí? ¿Cómo es que vino? Bueno, tal vez no tenemos cómo es que concibió la Virgen, no sabemos cómo, pero ella simplemente creyó y fue concebido el Señor Jesús en su vientre. ¿Y cuál es el fin, el propósito, por qué haya venido y por qué haya muerto? Bueno, eso es lo que es el Evangelio. Y eso nos llevó a calcular el costo de lo que vamos a invertir para ganar. ¿Qué estamos invirtiendo? Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, porque hemos decidido amarle. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con tu entendimiento, con tus emociones, con tu voluntad. Tú decides. Después de que y el Señor Jesucristo dice, no. Porque yo te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde. Caray, no te sigo. Muchos van a decir, no, hasta que mi esposo se convierta, hasta que pase esto. Y dice el Señor, todo aquel que toma el arado y voltea para atrás no es digno del reino de Dios. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Me estoy transmitiendo?
Si usted dice, yo sigo al Señor, pero sí para allá y voy para acá, ¿cómo va a quedar tu surco? Aquel que va tomando el arado y en vez de ir sembrando, terminó en el Himalaya. No, hermanos, dice, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe. ¿A quién estamos siguiendo? Si estamos para allá y para acá, van nuestros surcos así. Y eso, al evaluar el costo que el Señor Jesucristo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. De que hay veces de que, mire, el Señor Jesucristo decidió no pelear batallas. Déjese lo enseño. Y eso nos llevó a calcular el costo de lo que vamos a invertir para ganar, a evaluar el precio por servirle y seguirle. Repito, por servirle y seguirle. Usted no puede decir, yo le sigo al Señor, pero no le sirves. Porque aquí dice, todo aquel que lleva su cruz y viene en pos de mí, que se humilla, de un servidor. No somos los hijos consentidos de Dios, somos servidores, hermanos. Somos hijos, es cierto. Pero eso no implica de que no podamos servir a nuestro Padre por gratitud, por lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Evaluar el precio por servirle y seguirle, peleando nuestra guerra, nuestras batallas contra el diablo que nos asedia, contra el mundo que nos influencia día con día. Día con día ahí nos están en la televisión, en el teléfono, en el mundo, en las necesidades, en cualquier cosa. El mundo ahí está, queriéndonos absorber en todo, hermanos. Y contra nosotros mismos. Hay una lucha, recuerde, es el diablo, es el mundo, y la otra lucha es contra nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestra concupiscencia, es el mal pensamiento que por naturaleza heredamos de nuestros padres. Es contra nosotros mismos donde existe una guerra entre la carne y el espíritu. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la filosofía. Ten cuidado, pastor, no creas que por esto, no creas que porque predica, no creas que por los dones o talentos que yo te sientas más, te sientas superior. Somos igual que los demás, hermanos, expuestos a las tentaciones, expuestos al pecado. Y hay una lucha interna. De hecho, al que más se le da, más se le demanda. ¿Ustedes creen que yo no tengo mis luchas? No, hermanos. Y a veces fallo como ser humano, como hijo de Dios, como pastor, como esposo, como padre, como hijo. Porque somos imperfectos, hermanos. Yo no me siento más que usted, superior a usted. No, vamos en el mismo barco todos. Como creyentes, vamos en el arca del Señor. Pero mantengámonos firmes, seguros ahí, que cuando vienen vientos fuertes, cuando vienen lluvias, estar firmes, firmes, sostenidos sobre la roca que es Cristo. ¿Ve la diferencia, hermanos? Unos y otros, entre los que hemos decidido seguir al Señor y los que no han decidido seguir al Señor. Mire, hay algunos que por esta pandemia decidieron no seguir al Señor y pueden poner cualquier excusa que tengan. Hay algunos que dejaron de congregarse y su pastor es el teléfono y no se ofenda, pero es cierto. Hay algunos que por alguna razón no pudieron venir y eso están justificados. ¿Por qué? Porque avisaron a su pastor. ¿Sabe qué, pastor? No puedo ir porque estoy enfermo. Oramos por usted y no hay problema. Hay algunos que decidieron, ni le aviso. No me avise, yo no me voy a cortar las venas tampoco. Me duele, me puede su conducta. Porque no ha entendido nada, no ha aprendido de que debe de haber una sujeción al pastor también. Pero si no, bueno, usted decide. No estoy hablando de nadie en particular, hermanos. Estoy hablando de todos. Amén. Y más cuando no me avisan. Nel. Pues Nel, yo también digo Nel. No se crea. No es esa la actitud que debe de haber. Pero, bueno, tampoco puede forzarlos uno. Hablando de esto, habla de que esto nos llevó a calcular el costo de cuando le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. En 1 Corintios 9, 25 y 26 dice esto, todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos, está hablando Pablo cuando pone el ejemplo, la analogía de aquellos atletas que se ponían que corrían, que competían, peleaban en el atletismo, corrían o hacían cualquier ejercicio en esas competencias grecorromanas. En ese tiempo Pablo toma ese ejemplo y dice esto: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, aquellos competidores, para ganar una corona corruptible, una coronita de ahí que al otro día se iba a secar. Dice, pero nosotros, una incorruptible. ¿Cuál? El Señor Jesucristo nos promete una corona de vida en Apocalipsis. Algunos va a ser una diadema, algunos como Pablo, imagínense su corona cómo estará. Y aún así, la Escritura nos enseña que aquellos se la quitaron, los ancianos, y la pusieron a los pies del Señor por lo que Él había hecho. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para ganar una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, así que habla de entender, comprender. Yo de esta manera corro. ¿De cuál manera? No como a la aventura, no sin saber a dónde vamos. ¿Por qué vas a la iglesia? No sé. Es que si voy no me dan para la escuela. O si voy, no, mi esposa se enoja. O si no voy. No, dice, no como a la aventura, sino que dice, de esta manera peleo. Perdón, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, que no sabes ni con quién estás peleando. ¿Crees que estás peleando con tu esposa o con tus hijos o con el sistema de este mundo? No, o con tus pensamientos. Cuando no sabes ni con quién estás, cuando no sabes ni a dónde vas, no sabes si ya llegaste. Pero cuando sabes y evalúas quiénes son tus enemigos, guerra anunciada no mata soldado. Porque sabes y evalúas el costo por seguirle al Señor. Por eso dice, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Se fija cómo habla de servir? En servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire lo que dice el 29 y 30 de lo que leímos en Lucas. Lucas 14 dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean esa construcción de la torre, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Muchos comenzaron en la iglesia y comenzaron bien. Algunos hasta predicaban, algunos cantaban, adoraban al Señor, servían al Señor. ¿Y qué pasó? No calcularon el costo, simplemente desertaron. Yo me voy, ¿por qué? Y después es burla, no de nosotros, porque nosotros no es para burlarnos de aquellos. Hay algunos que no han dejado de ser hijos de Dios, simplemente están en desobediencia. Pero hay algunos que dijeron, sí, apostataron de la fe. Un apóstata es aquel que decide divorciarse. Yo me aparto del Señor. Bueno, es su decisión. Ni el Señor lo va a forzar a que regrese, no, porque tú estás decidiendo, estás rompiendo un pacto como en el matrimonio. Yo decido divorciarme. Y aquellos apóstoles están diciendo, yo decido no seguir a Jesús. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Oye, sí, yo sé la Biblia, sé todo eso. Yo decido irme al mundo. Bueno, estás como Demas, que amando al Señor, dice, decidió amar más al mundo que al Señor. ¿Amaba al Señor? Sí, ahí lo dice. Pero decidió amar más al mundo. Recuerde que solo el conocimiento nos ayudará a enfrentar nuestras batallas. El conocer. Dice la Escritura en Romanos 8, dice, nosotros somos hijos de Dios si es que, una condición, si es que padecemos juntamente con Él. Pastor, pues que no es que la vida, el reino de Dios y que todo. No es eso, hermanos. Mire, Dios nos da tiempos de refrigerio, es cierto, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay alegría. Hay alegría cuando
alguien se convierte, ¿no es cierto? Cuando ves al esposo con una actitud diferente, cuando ves a la esposa en sujeción, cuando ves a los hijos que están sujetándose a sus padres, hay un gozo, una alegría. Pero qué tristeza hay cuando deciden rebelarse, y eso provoca tristeza. Recuerde que el conocimiento nos ayuda a enfrentar nuestras batallas. ¿Se imagina pelear con alguien que no conoce o no saber por qué pelea? ¿Por qué estás peleando? Miren, hay tantos renegados que no saben ni con quién pelean. Están peleando con todo el mundo. Y que alguien lo rebasó. ¿Y por qué me rebasas? Y que algo en la televisión pasó. ¿Y por qué pasó esto? Y que el gobierno, que una vacuna, cualquier cosa están renegando. Y son fabricantes. Fabrican infelicidad. Qué triste que el tiempo que debemos de pasar en meditar, no, están amargados por todo. Y lo único que sale es lo que hay dentro en el corazón. Amargura, resentimiento, tal vez. ¿Por qué? Porque tal vez fue dañado en su niñez o en su trabajo, le hicieron algo, o en el matrimonio hubo un fracaso, ya después a todos los ve mal, a todas las ve mal. O porque le fue mal con el papá, ahora quiere maltratar a los hijos. No, por eso lo que nos debe de ayudar a ganar nuestras batallas es el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. ¿Se imagina pelear con alguien que no conoce o no saber por qué está peleando? ¿Cómo ganaría? ¿Cómo creerán aquellos del cual no han oído? Ustedes quieren que se conviertan al Señor, pero nunca le has compartido del Señor. Guerra anunciada no mata soldado. ¿Por qué? Porque en el ejército les enseñan, miren, vamos a pelear por esto. Hay algunos que simplemente vamos a pelear. ¿Por qué? Tú pelea. Porque el soldado debe de obedecer. Pero cuando les enseñas y les dices, ¿sabes qué? Es que hay una guerra contra el terrorismo. Atacaron las Torres Gemelas y la gente se enlista. ¿Por qué? Porque están atacando a su nación y se enlistaron a conciencia, a conocimiento. Es que hay una guerra y yo me enlisto para defender a mi nación, defender a mi familia. Cuando fue el ataque de Pearl Harbor, la gente se enlistó y fueron a la Segunda Guerra Mundial y hubo millones de personas que murieron, pero iban a conocimiento. Pero guerra anunciada no mata soldado. ¿Por qué? Porque va con el conocimiento. Sí, ya sé que voy a morir. Sé que estoy ofreciendo mi vida, y lo que nos dice el Señor, calcula el costo por seguirme. Todo aquel que no toma su cruz y me sigue, no puede ser digno del reino de Dios. Todo aquel que toma el arado y voltea hacia atrás, a ver qué pasa. No, por eso el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento, la doctrina del sufrimiento en la vida cristiana, eso nos debe de llevar a evaluar y calcular. Yo decido seguir al Señor. ¿Por qué? Porque hay un premio, hay un galardón para nosotros. Porque tenemos que entender también de que no es que Dios nos salvó para vaciar el infierno o que quiere llevarnos al cielo a fuerzas. No, tenemos que calcular el costo y eso tenemos que evaluarlo. ¿Por qué? Por el conocimiento que estamos recibiendo de la palabra de Dios. ¿O qué? ¿Estoy sacando el 1000 chistes o qué estoy sacando? ¿TV y notas o qué? No, es la palabra de Dios, hermanos. Que el día que yo no saque la palabra de Dios, mire, bájeme a tomatazos si quiere. Mire lo que dice el versículo 31 en adelante, dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Pablo, antes de llegar a ser Pablo, era Saulo de Tarso, como sabemos. Y era un hombre que tenía todas las credenciales y las condiciones para llegar a ser el sumo sacerdote, según muchos eruditos, por la juventud que tenía, el conocimiento y lo que nos enseña en Filipenses. Ahorita lo vamos a ver. Él tenía conocimiento, tenía facilidad de palabra, tenía celo de Dios, tenía linaje, tenía determinación y fe, pero una fe mal enfocada, porque había decidido levantarse levantarse en armas contra el peor enemigo que cualquier ser humano puede escoger, al mismo Dios.
Saulo escogió su batalla y la perdió. En el libro de Hechos, se lo leo rápido, en Hechos capítulo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es como enfrentarte con una víbora, o así descalzo, a patadas, o pegarle así a la banqueta, así descalzo, con todas tus fuerzas. Pues, ¿qué te va a pasar? Se te va a meter más la uña enterrada. Si te queda uña. Habla, dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí vemos cómo ya se está rindiendo. Su pensamiento estaba: caray, como que esto no me lo habían enseñado. Dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí vemos cómo Dios le está mostrando en esa ceguera espiritual que tenía por toda su vida. En esa ceguera espiritual, él estaba entendiendo. No veía, pero ahora estaba viendo con los ojos del corazón, por su condición, porque sabía que Jesús ya no era un cuento. Sabía que Jesús, en verdad existe Jesús, en verdad Jesús habló, en verdad Jesús se presentó ante mí. Por eso dice más adelante Ananías, dice: el Señor que se te apareció. Jesús es luz. Ahora, sigue diciendo, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Se fija cómo Saulo de Tarso, sus convicciones estaban cambiando, estaba evaluando: caray, yo estoy siguiendo a Dios, pero en una forma errónea. Mi fe está siendo confrontada. Entonces Dios le estaba mostrando en este momento, en esa oración que él estaba orando, creía que estaba haciendo lo correcto. Muchos de nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no con una conducta correcta, o creemos que lo estamos haciendo bien, pero al terminar vemos que no es una motivación correcta. Saulo amaba a Dios, por eso tenía ese celo de Dios, pero una fe y una motivación incorrecta. Dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para poner a todos los que invocan tu nombre. Prender a todos los que invocan tu nombre. Dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién dijo: ay, vamos
el reino hoy. No. Aquí le está diciendo del sufrimiento. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, mire cómo le llama hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Por qué? Porque en esos 3 días que estuvo ahí con esa ceguera natural, pudo ver con los ojos del corazón. Evaluó, calculó el costo por seguirle y decidió bautizarse, porque está aceptando a Jesús, su muerte, sepultura y resurrección, lo que significa el bautismo. Dice, se bautizó y habiendo tomado alimentos, recobró fuerza. ¿Se fija cómo habla de una diferencia? Saulo, perdiendo fue como ganó. ¿Se fija? Él creía que las tenía ganadas, pero cuando se enfrentó al mismo Jesús, se dio cuenta que la tenía perdida y prefirió perder su yo para ganar el él. ¿Se fija cómo nos enseñaron en la escuela? Es primero en los pronombres: yo, tú, él, ellos, nosotros y ellos. En el Señor es diferente. El Señor es él, después es él, y después sigue siendo él, y hasta lo último estamos el yo. Si usted pone el yo antes, en la escuela del Señor, usted ya está mal. Usted tiene que poner él. Él es primero. Él es el autor de la vida. Él es el constructor de todo, el edificador de todo. Ahora, él perdiendo fue como ganó. Pero también vemos cómo él nos enseña en Filipenses, tomó una escritura, dice, en Filipenses 3, del 4 en adelante: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí está hablando Pablo cuando él expone sus credenciales terrenales. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, cumplía todos los requisitos. Pero cuántas cosas pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué significa? Perdió poco, pero lo ganó todo. ¿Lo entiende? Hay veces que hay que perder poquito, comparado. ¿Qué tanto es lo que podemos sufrir comparado con la eternidad? Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, y no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Ve cómo él entendió, evaluó, calculó el costo y dijo: no, pierdo todo esto, pero gano a Cristo? En 2 de Timoteo 4:7, Pablo ya termina diciendo esto, ya su última carta, dice: he peleado la buena batalla. Tenía sus luchas personales, internas, como personales con falsos maestros, el mundo, Satanás, los demonios. Pero dice: he peleado la buena batalla. Tú tienes que asegurarte de pelear tu buena batalla.
y escoger tu batalla. Pero asegúrate que sea la buena batalla. Y dice, he acabado la carrera, la guerra, he guardado la fe. Habla de que peleó la batalla, pero no perdió la fe. Tenía su fe centrada en lo que debe de ser Cristo Jesús. Por otro lado, el rey David fue un hombre que enfrentó sus batallas con sabiduría porque supo calcular el costo. Cuando enfrentó al gigante Goliat, sabía que Jehová pelearía por él y con él. Recuerde que antes de esto, que el profeta Samuel fue a buscarle para ungirlo como rey, lo encontró, lo ungió, él ya sabía que iba a ser el rey. Esto implica de que él entendía de que si era Dios quien lo estaba mandando y aún no era rey, él se la jugó. Yo me enfrento al yo me enfrento al gigante porque sé que Dios está conmigo. Él sabía quién era Dios. Él compuso de sus salmos, o el conocimiento que llegó a tener para escribir muchos salmos fue desde que estuvo de pastor. El Señor Jehová es mi pastor. ¿De dónde lo cree que lo aprendió? Ahí, estando como pastor. Ahora, cuando llegó, su padre lo envió para llevarle alimentos y presentes a los generales, al rey y a los compañeros de sus hermanos que estaban enfrentando una batalla contra los filisteos, donde venía el gigante Goliat y los desafiaba día y noche. ¿Quién se enfrenta conmigo? Miren que esto, que el otro, si me ganaren, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Y si yo le gano a ese guerrero, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos. Los desafiaba, se burlaba. Y David preguntaba, ¿qué le darán al varón que venciera al gigante? No, pues su familia va a ser exenta de pagar impuestos. Por otro lado, también el rey le va a dar su hija para que sea príncipe. Más adelante vemos cómo cuando él escucha que Goliat desafía al escuadrón del reino de Israel, él dice, ¿quién es este hombre que está, bueno, lo dijo de otra manera, ¿quién es este hombre que está desafiando al ejército del Señor? Y él se enfrenta. Conocemos, no quiero entrar en todos los detalles, pero cuando él calculó el costo y enfrentó su batalla, él sabía que Dios estaba con él. Y cuando dice la Escritura que cuando ya el rey lo envía, dice, él se abalanzó, él no esperó a que viniera Goliat, dice que él se levantó y fue a confrontar al gigante. Y le dice, en 1 Samuel 17:46, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, y las aves de los cielos, a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Porque sabía que su lucha no era personal. Él sabía de que no era él el que iba a pelear, sino que era Dios quien iba a pelear su batalla. Porque le dijo, tú vienes con lanza y con jabalina, yo vengo en el nombre del Señor. Y cuando tú sabes de que vas a enfrentar una batalla en la cual es Dios el que te está poniendo enfrente de ella, enfréntala con fe y con valor. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo es que vas a saber si viene de parte de Dios o no? Bueno, el Señor, el Espíritu mismo que está en ti, si eres cristiano, te va a decir, enfréntala, adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí. Esfuérzate, sé valiente, sí, porque sabes quién es Dios, quien te está fortaleciendo, quien te está capacitando y te está dando yo estaré contigo todos los días. Más adelante, después de que él venció al gigante, hubo una multitud que decía, David seguía peleando las batallas del rey Saúl. Hubo un enfrentamiento en el cual regresó David y regresó Saúl, y la gente, las mujeres decían que Saúl venció a 1000 y David venció a sus 10,000, y hubo un celo de parte del rey Saúl, en lo cual
lo llevó a tratar de matar a David. Y David se vio enfrentado a una nueva batalla. ¿Pero qué hizo? Calculó el costo. No, yo no le puedo ganar al rey. Y aparte es el ungido de Jehová. ¿Qué decidió? Huir, correr. ¿Es de cobardes? No, es sabiduría, es entendimiento. Tienes que aprender a escoger tus batallas. Más adelante, en el capítulo 21 de Primera de Samuel nos enseña cuando el rey Saúl estaba huyendo el rey David, David antes de ser rey, en el capítulo 21, versículo 10 dice, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat, que significa los filisteos, los archienemigos de los israelitas. Dice, y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a miles y David a 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Calculó el costo, evaluó y mire lo que él hizo. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Bueno, es lo que dice aquí. Se fingió loco entre ellos y escribía en las portales de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Se fingió loco. Ahora, ¿es una tontería? No, eso es sabiduría, es prudencia. Estaba en el terreno del enemigo. ¿Qué fue lo que hizo? No, mejor loco. Más loco sería enfrentarme al rey, estando solo yo aquí, que soy el ungido de Jehová. Cálmate, Calimán. No puedes enfrentar al rey así. Estás en terreno enemigo. Y fue sabio lo que hizo. Por eso tenemos al rey David. Si no, no hubiera llegado a ser el rey David. ¿Se fija cómo este hombre de Dios aprendió a escoger sus batallas? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Escogemos nuestras batallas? Porque hay cosas que se solucionan con fe. Él pudo haber dicho, yo soy el ungido de Jehová. Hay cosas que se solucionan con fe y hay otras que se solucionan con sabiduría, hermanos. Escogiendo nuestras batallas, aprendiendo a escogerlas. Si no, pregúntele al rey de Nínive. ¿Se acuerda cuando Jonás vino y dijo, de aquí a 40 días el Señor va a acabar con esta nación? Y cuando vino a los oídos del rey, dijo, caray, no, pongámonos en ayuno, en silicio. Escogió su batalla, dijo, no voy a enfrentar a Dios. Él conocía al Dios de los hebreos y dijo, no, yo me rindo. Y se puso en ayuno. Y era un pagano. Rahab, la prostituta que estaba en Jericó, cuando llegó la noticia de que ahí estaban los dos espías, dice la escritura que cuando ella los vio, dijo, hemos oído del rey de Israel, del Dios de Israel, dice que Jehová está con ustedes. Todo lo que hizo allá en Egipto, cómo los ha sostenido en el desierto, y hay gran temor en toda la nación. Ella calculó el costo, evaluó y dijo, no, yo me vengo a este bando. Y se hizo del bando de Israel. Calculó el costo. Job 42 dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Y hace una pregunta más adelante. El que se sienta sabio, contésteme esto. Y hace las preguntas y habla a los sabios de este mundo. ¿Cómo les fue a todos aquellos que decidieron enfrentar a Dios? Dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque Dios nos ha cambiado, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo del Antiguo Testamento, donde venían sus juicios. El hecho que estemos en la dispensación de la gracia, eso no ha cambiado a Dios. Escúcheme esto. Ha cambiado el pacto, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Su juicio se va a cumplir, quieras o no.
Dios sigue teniendo un pleito contra el pecado y contra el pecador. El hecho que hoy estemos en la dispensación de la gracia, eso no cambia la naturaleza de Dios. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y va a llevar sus juicios. Lee Apocalipsis, ¿cómo va a ejercer su juicio? Aunque diga, no, Dios es amor. Sí, Dios era amor también desde el Antiguo Testamento. Y por su amor, ahora está mostrando su misericordia. Que Dios nos está dando la oportunidad para que nos arrepintamos. Pero no juegue con Dios, no juegue con su eternidad. El infierno sigue siendo el mismo desde que Él lo creó. Lo creó para Satanás y sus demonios. Pero todos aquellos que se fueron al bando equivocado, también se los va a llevar. Amén. Nosotros tenemos que aprender a escoger nuestras batallas en nuestro diario vivir. Alguien que se pone a edificar una torre, vamos a decir, tomando el principio de nuestra escritura como base, aquel que se pone a edificar, habla de invertir, ¿cierto? Vamos a llevarlo a lo práctico, algo de nuestro diario vivir. ¿Qué puedo aprender de esta enseñanza? Bueno, calcule el costo, habla de la economía. ¿Quién que se pone a edificar una casa? Porque sí completo para el pago. Ok. Y sí sabías que no es nada más el pago, ¿verdad? Sí sabías que tienes que pagar luz, tienes que pagar eso. Que una casa más grande, sí sabes que vas a pagar más luz. Sí sabes que vas a pagar más tenencia. Sí sabes que vas a pagar más impuestos. La cosa no es llegar, hermano, sino sostenerse. La cosa no es tener propiedades, sino sostenerlos. Por eso, ¿quién que se pone a edificar? ¿Quién que se pone a construir y no calcula el costo en su economía? Sí tengo para pagarlo. Y es más, hágame otro de una vez, porque tiene. Pero aquel que irresponsablemente, imprudentemente, no, yo puedo, y no calcula el costo. Bueno, sí puedes porque es temporada de trabajo, pero ¿qué cuando viene el tiempo de la escasez? Estás queriendo construir en tiempo de cosecha. ¿Pero qué si sabes si va a llover el año que entra para que levantes cosecha? ¿O si sabes o tienes el mañana asegurado? Calcular el costo, hermanos. Estoy tomando un principio que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Calcule el costo en todo, hermanos. Primeramente lo que ya enseñé en ser discípulo, pero ahora llevémoslo a lo práctico. Calcular el costo. Alguien que se pone a edificar una torre, la economía, porque no solo es comenzar, sino sostenerla. Hay hombres de fe, pero mal enfocada. Sí podemos, vieja. Sí podemos. Y la mujer, sí, ya caíste. Cuando no hiciste un presupuesto, no, sí, es esto. No debe de rebasar el 30%, hermanos, el costo de tu vivienda. Si rebasa eso, no te metas. Calcula el costo. Bueno, eso ya lo enseñé en lo que es las finanzas. Ahora, otro ejemplo, otro principio. ¿Tienes la edad para hacer lo que quiere hacer? Quiero aprender a hacer. ¿Tienes la edad? ¿Tienes la edad para decir, quiero hacer una nueva carrera, estudiar una nueva carrera? Bueno, ¿ya calculaste el costo? ¿Cuánto cuesta esa carrera de medicina? ¿10 años ahí en la escuela? ¿Y ya tienes 80 años? ¿A quién vas a curar? No. O sea, en cosas prácticas, hermanos. ¿Por qué voy a hacer esto? Miren, todos nos estamos envejeciendo. Nadie está siendo joven, hermanos. Ni los jóvenes. Los jóvenes están creciendo, pero van a llegar a la madurez. ¿Sí sabían eso, verdad? Están creciendo, pero van a llegar al punto donde no se está haciendo más joven. No. El reloj dice tic-tac, pero va en regreso, hermanos. ¿Tienen los recursos para terminar su carrera? Por ejemplo, una carrera de estudio que dice, no, sí, y muchos la dejaron a medias. ¿Por qué? Porque no calcularon el costo. Hay hombres y mujeres que se enfrentan al patrón, aunque sepan que la tienen perdida, dejando sin provisión a sus hijos. Es imprudente. No, patrón, pues que no sabe que la Biblia dice, cuando el otro no es ni cristiano.
calcule el costo. Y en este caso, si es una batalla que la tiene perdida, no la pelee. ¿Sí lo entiende? Si dice, no, el abogado le está diciendo, no, mira, no la tienes perdida, mejor no te metas. ¿Por qué? Porque hay cláusulas que ahí dicen que, no, pero es que yo por fe, no seas tonto, sé sabio, sé prudente. No te metas en esa, porque hay leyes que te van a investigar, vas a terminar en la cárcel tú. Hay jóvenes que quieren enfrentar a sus padres, ándele, creyendo que lo saben todo, ya porque saben manejar la computadora. Creen que lo saben todo cuando apenas están aprendiendo a crecer, hermanos. Cuando creen que porque sepan cualquier cosa de la tecnología, creen que saben más que los papás. Cuando los papás hemos vivido, hemos llevado en experiencia caídas, tropiezos, fracasos, y que nos han llevado al aprendizaje para decir, ya no vuelvo a pasar por ahí. Hay algunos que ahí siguen todavía. Pero hablando de cristianos, el Señor nos está revelando, hermanos, nos está llevando al conocimiento, y que los jóvenes deben de aprender de sus padres, inclusive hasta de sus errores. Que si el papá falló en esto, bueno, ya sé que las consecuencias, y yo no debo de pasar por ese lado. O la mamá. Hay jóvenes que enfrentan a sus padres creyendo que saben más. Y el Señor dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Nomás con que te quiten el teléfono o dejen de pagarlo, a ver, págalo tú. Hay algunos o algunas que tienen como enemiga a la suegra. Ay, Dios. ¿No es mejor enviar una embajada y le piden condiciones de paz? Estoy hablando no por meterme con la suegra o con cualquier familiar, con el suegro tal vez, que es un ogro, que es esto, que es tacaño, lo que sea. ¿No es mejor llevártela bien? Escoge tus batallas. Y dices, no, es que esto me provoca conflictos con mi esposa o con mi esposo. Mejor me la llevo bien con mi suegro, con mi suegra, con mi cuñada, con la cuñada. Me la llevo bien con tal para salvaguardar mi unidad en mi matrimonio. Pero si dices, no, es que tu mamá, es que tu papá, esto, lo otro. ¿Qué estás haciendo? Provocando que conflictos, división. Aprende a escoger tus batallas. Mejor envía una embajada de paz. Ahí envíale una rosca de reyes y enrosca. Digo, un cafecito, una comida. Mire, suegra, lo que le hice. O el yerno ahí con el suegro. Mire, suegro, esto. O, mire, le compré esta corbata. Algo. ¿No es mejor ganártela o ganarte a los suegros con la rosca de reyes? Recuerde esto, hermanos. La blanda respuesta aplaca la ira. Escoge tus batallas. Algunos escogen a pelear contra el gobierno o sus autoridades, entrando en desacato. Cuando le dicen, quédense en su casa, no, es que ¿qué? Ser prudentes, hermanos. Estaba la cuarentena, no salgan, quédense en sus casas, porque está el pico de ese pico que mencionan de contagios. Y no, el gobierno se quiere ensoberbecer de nosotros, quieren tener... Ay, el prudente, el hombre sabio, ve el peligro y se aparta. Pero no, ahí van. Uno le dice, usen mascarilla. No. Algunos provocan y cavan sus propias tumbas al desafiar a las enfermedades, exponiéndose para ser contagiados. El Señor Jesucristo nos enseña a ser prudentes como la serpiente. ¿Por qué? Porque no se expone. Mire, así como se arrastra y todo, no es tonta. No se expone a su enemigo, que es el águila, porque no hay defensa contra el águila. Dice, no, yo aquí me quedo. Y lo dice el Señor Jesucristo y lo pone como ejemplo, como una analogía para que aprendamos de la serpiente, de ese reptil, no de lo que nos enseña de Génesis. No está hablando de ese reptil. Y se aprende, no dice que aprendamos de la hormiga, aprende de esto, aprende del águila, aprende de esto. Hasta los animales nos dan enseñanzas, hermanos. Tenemos que aprender nuestras batallas, a escoger nuestras batallas. Habrá algunas que son inevitables de enfrentar, y aunque seamos hombres y mujeres de fe,
también Dios nos dio sabiduría para evaluar y calcular el costo de nuestras batallas. Habrá batallas como las de David, enfrentar a nuestro Goliat, pero sabemos que no estamos solos, que Dios es el que nos la está poniendo y quiere que nos graduemos, quiere que aprendamos. Pero habrá otras que no es que seamos cobardes, sino sabios, porque huimos, o vamos a decir, reconocemos que son más fuertes que nosotros, pero habrá otras que no es que seamos cobardes, sino sabios, porque los panteones están llenos de hombres y mujeres imprudentes que se expusieron a peligros innecesarios, como Faraón. Dios le dijo a través de Moisés, deja ir a mi pueblo. No, la soberbia, la altivez, no. Y mire todo lo que pasó, toda la gente que murió, desde la primer peste que hubo, hasta la pérdida del hijo. ¿Se acuerda de esa enseñanza? ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Muchos por su imprudencia ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque no les importó, les decían, cuídese, guárdese, no, sus malos hábitos. O deja a esa mujer que te está llevando a que pierdas a tu familia. No importa, ¿qué? Yo puedo amar a dos. Ándele pues. Y perdió su familia, vinieron ríos, vinieron vientos y perdió su casa, perdió su familia. No evaluó, no calculó el costo. Y dijo, no, yo la carne, satisfago mi carne, mi necesidad. Faraón en los tiempos de Moisés no supo escoger su batalla y decidió enfrentar al mismo Dios y hubo gran pérdida. Otro hombre llamado Nabucodonosor fue advertido de su conducta y no calculó el costo. Y pasó 7 años como una bestia en el campo. Lo entendió, pero tuvo que pasar 7 años. Yo sé que tú no quieres pasar esos 7 años ahí como una bestia en el campo como Nabucodonosor, después de que has sido advertido para que calcules el costo, para que aprendas a escoger tus batallas. Él fue advertido de su conducta. Deja el enojo, deja la avaricia, deja la codicia, te dice el Señor. Y no, ándele pues. Después pierden todo. ¿Saben qué, hermanos? Estamos en el cuartel general. La iglesia es el cuartel general de una guerra, donde el comandante en jefe, el Señor Jesucristo, el Señor de los ejércitos de Israel y de las huestes celestiales, nos dirige y nos dará sabiduría y entendimiento para enfrentar nuestras propias batallas. Y habrá momentos donde nos dirá, avanza, sigue adelante. Aún contra el razonamiento humano, como Noé, construye un arca. ¿Y qué es un arca? Ya le dijo las medidas, le dijo todo, constrúyelo. Pero aquí no hay agua, tú constrúyelo. Avanza, porque viene una lucha. A Moisés le dijo, sigue avanzando sobre el mar. Pero está el mar enfrente de nosotros, tú avanza. ¿Qué tienes en tu mano? La vara, la palabra de Dios, la escritura que nos dirige y nos enseña. Avanza. Sabemos en quién Moisés confió en Dios y él avanzó. ¿Cómo es que pudo cruzar? Si es que no daba el primer paso. Tuvo fe. Y tenemos que aprender a luchar, aprender a escoger nuestras batallas por fe. No te estoy animando a que seas valiente y vayas a enfrentar a tus enemigos cuando sabes que ya la tienes perdida. No, te estoy animando a que con la guía de Dios, que en el Espíritu Santo te guíe a que luches esas batallas por fe. Aún en contra del razonamiento humano. El Señor Jesucristo le dijo, cuando Pedro le dijo que quería caminar sobre el agua como él, dijo, ven. Él calculó, dijo, no, yo voy, y caminó. Pero después tuvo temor, pero fue en contra del razonamiento humano. A Josué le dijo, vas a rodear a Jericó 7 veces. Oiga, pero tenemos las armas, tenemos esto, tú rodéalo. Y él obedeció. Fue en contra del conocimiento humano, del raciocinio. Él obedeció, calculó el costo. Yo obedezco a Dios. Tú obedece a Dios
Él va a hacer lo imposible y nosotros vamos a hacer lo posible. Habrá otras batallas donde nos dirá, retirada, retirada. Ahí en medio de la guerra, retirada, retirada. No, yo tengo la palabra de Dios. Y como el Chavo del 8, y yo voy y le doy, ¿y qué? No, el Señor te va a decir, retirada, retirada. Porque la tienes perdida. Porque no es el momento tal vez. Hay tiempos de guerra y hay tiempos de paz. Retirada, retirada. Cuando tú puedes decir, no, yo puedo entrar a una cantina. No, el Señor te dice, retirada, retirada. A una les dice, no entres a Rose. No entres a la tienda de zapatos. Retirada, retirada. Algunos les dirá, no entres a la casa de tu suegra. Porque la tienes perdida. Mejor envía una embajada de paz. Llega con algo. La blanda respuesta, aplácala y gánatela, gánatelo. Gánate a tus seres queridos con la palabra de Dios, no con que yo sé la palabra. Llegas ahí haciendo una revolución. No, a ellos no les interesa cuánto sabes de Dios, sino cuánto les interesas. Cuánto te interesan ellos. Que les compartas el evangelio, que vivamos el evangelio. Habrá otras batallas que tenemos que reconocer que la tenemos perdida. Y es mejor humillarnos, porque el que se humilla será enaltecido, porque decidimos perder poquito para no perderlo todo. Jesús perdió su vida, pero ganó a todo el mundo. Fuimos comprados con precio de sangre. Él perdió su vida, ¿cierto? Pero vio el fruto de su aflicción. He aquí el fruto de su aflicción. Somos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos aquellos que nos antecedieron enseñándonos, viviendo una vida santa, apartada del mundo, apartada de Satanás, apartadas de ellos mismos, y que reconocieron y decidieron ser sus discípulos y dejaron un precedente para nosotros. Aprendamos de ellos, de sus discípulos, de la iglesia primitiva, que a pesar de que tuvieron errores, a pesar de que sabían de que había algunas guerras que las tenían perdidas, mejor reconocieron y le dijeron, enviamos una embajada de paz para llevarla tranquilo. Ahí tal vez con los familiares, ahí tal vez con los vecinos. Que está alguien enfermo, envíale un taco de comida. Llévale la palabra de Dios. Tal vez no le abras la Biblia. Que vean la palabra viva y activa en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestros ejemplos. Nuestros hijos. ¿De qué serviría? La palabra de Dios dice esto. ¿De qué serviría si no les mostramos que Dios ha hecho un cambio en nosotros? Amén, hermanos. Póngase de pie. Jesús perdió su vida y ganó el mundo entero. Se humilló y fue enaltecido. Y Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Gracias, hermanos. Bendiciones.